Bueno, lo primero deciros que este es un vídeo de SEO en YouTube. Lo segundo es que han puesto esta novedad que es probar y comparar, que es de lo que vamos a hablar en este vídeo, ¿vale? Por lo tanto, si quieres aprender y saber qué es esto, quédate en este vídeo, ¿vale? También decirte que en la parte de comentarios me podéis decir que esto siempre lo digo al final y me parece que es momento de decirlo un poco más al principio del vídeo, ¿vale? En la parte de comentarios me podéis hacer cualquier tipo de preguntas relacionadas con SEO en YouTube y también sugerencias para ver otro tipo de vídeos de temáticas y demás que tengan relación con SEO en YouTube y demás, ¿vale? Eso me lo podéis dejar en el apartado de comentarios. Recordaros también que si os gusta este vídeo dejéis un like, ¿vale? Y creo que por último voy a deciros que si no estáis suscritos, suscribiros y activéis la campana para que YouTube os avise cuando suba nuevo vídeo. Y ya ahora sí, dicho esto, voy a explicar qué significa esto de probar y comparar. En principio el mismo nombre ya os lo dice, pero quiero mostrarlo, ¿vale? Le vamos a dar aquí, vamos a hacer clic en esta parte de aquí. Y ahora, como estáis viendo aquí, dice prueba y compara distintas miniaturas. Dice sube hasta 3 imágenes para saber cuál prefieren los usuarios. Es decir, antes solo teníamos esta opción, ¿vale? Eh, pero bueno, ahora básicamente lo que va a pasar es que le vamos a dar 3 imágenes. Ya tengo esta subida. De hecho, este me viene bien, este vídeo también, porque ya sabéis que grabé este de aquí, de cómo hacer imágenes con inteligencia artificial. Y en ese vídeo pues explico que, bueno, un resumen un poco de lo que es este vídeo es que genero 3 imágenes con inteligencia artificial y ahora las voy a poner aquí, ¿vale? Una de esas imágenes es esta y vamos a ir con la segunda y la tercera, ¿vale? Pues bien, aquí tengo una carpeta con estas imágenes. Esta es la que tiene subida actualmente, pues vamos a ponerle esta de aquí, ¿vale? Y ahora esta otra. Por lo tanto, nos quedaría así. Tendríamos esta imagen que es la primera, luego la segunda y la tercera, ¿vale? ¿Qué os recomiendo yo que hagáis? A ver, en principio, estas 3 imágenes se parecen mucho. Mi consejo y la recomendación que os voy a dar es que hagáis 3 imágenes diferentes, ¿vale? Podéis hacer también este estilo de imagen también, que sean muy parecidas, podéis hacerlo. ¿Que os recomiendo mejor que cada una sea diferente? Sí. ¿Que en este vídeo voy a poner este ejemplo y voy a hacerlo de esta forma? También, ¿vale? Pues bueno, le vamos a dar a hecho y ahora mismo pues ya estarían estas imágenes, ¿vale? Puestas. ¿Qué va a hacer YouTube ahora? Pues en principio estas imágenes las irá cambiando, ¿vale? Es decir, que antes solo teníamos la opción de subir una imagen, pues lo que va a hacer con el tiempo es, lo que hará YouTube con el tiempo, pues irá cambiando, ¿vale? Esta está aquí, pues luego la volverá a cambiar, pondrá esta y luego podrás ver en principio qué imagen tiene mejor porcentaje de clics, ¿vale? Más cosas que quiero deciros sobre esto. ¿Qué me parece, verdad? Os estaréis preguntando. Bueno, ¿y a ti esto qué te parece? A mí esto me parece perfecto, la verdad, porque yo antes de esto lo que hacía era, por ejemplo, cuando subía el vídeo, subía una primera imagen, ¿vale? Luego, igual a la semana siguiente o a los pocos días, mejor dicho, a los pocos días le cambiaba a una segunda imagen, ¿vale? Y luego ya con el tiempo, cuando prácticamente no tenía visualizaciones apenas el vídeo, pues le ponía una tercera imagen. ¿Hacía esto con todos los vídeos? No. Solo lo hacía con vídeos que yo en principio pensaba que podían tener potencial y que el tipo de contenido era evergreen. Para quien no lo sepa, es contenido que siempre se ve, ¿vale? Por ejemplo, un disco duro, ¿vale? Un producto de un disco duro, pues es algo que siempre se va a ver y entonces yo hice eso con el tema de las miniaturas. ¿Que YouTube ahora nos lo va a facilitar? Sí. Esto es una novedad que, bueno, en principio yo ya lo sabía de antemano porque sí que es verdad que yo investigo temas de YouTube, novedades, SEO y demás. Y esto sabía antes de que lo pusiera YouTube, que lo ha puesto ahora hace poco tiempo.
pues ya sabía que iba a salir. Por lo tanto, yo ya iba preparando, cuando grababa un vídeo, pues ya tenía preparadas pues 3 miniaturas, porque sabía que esto ahora lo que tengo que hacer en otros vídeos es hacer lo mismo, ¿vale? Y cambiar y que YouTube pues elija una de estas miniaturas. Voy a hacerlo en todos los vídeos. Yo, bueno, me estoy haciendo preguntas a mí mismo porque creo que son preguntas que también os haréis vosotros, ¿vale? O las personas que estáis viendo esto, ¿vale? Entonces, bueno, voy a cambiarlo en todos y voy a ponerles tres. No, no voy a hacer eso. Voy a hacerlo solamente en los vídeos que en principio quiera obtener más visualizaciones, ¿vale? Los vídeos que funcionan siempre lo digo. Si un vídeo funciona, no toquéis nada, ¿vale? Es decir, dejadlo tal cual. Si tiene visitas y tiene visualizaciones, dejadlo, no lo toquéis y no le cambiéis las miniaturas ni nada porque ya está funcionando. Esto tenéis que aplicarlo en vídeos que no tengan las visualizaciones que esperáis, ¿vale? O que no tengan visualizaciones frecuentes. ¿Con frecuentes qué quiero decir? ¿O a qué me quiero referir? A esos vídeos que, por ejemplo, el lunes pues tiene 2 visualizaciones. El martes ya no tiene ninguna visualización, miércoles tampoco, jueves tampoco. Entonces lo que tenéis que hacer el viernes es cambiarle la miniatura, editar algo el título, aplicarle algo de SEO, que ya, bueno, voy a dejar por aquí listas de reproducción ahora cuando acabe el vídeo, en el cual os explico cómo de pasar de un vídeo que tiene 0 visualizaciones a que obtenga unas 100, 200, lo que sea, ¿vale? Pongo cifras un poco razonables en cierto sentido, ¿vale? Digo que podéis obtener 100 visitas porque tampoco quiero yo que os imaginéis algo así un poco más alto de las expectativas, porque luego... pero bueno, pues dicho esto ya le vamos a dar a guardar, ¿vale? Eso es, se está guardando y ya lo tendríamos, ¿vale? Y ahora se va a ver así, ¿vale? Pone en curso. ¿Por qué pone en curso? Porque esto, bueno, se irá probando, ya os digo, o sea, irá... Bueno, de hecho también vamos a ponerle más información, ¿vale? Vale, ahora aquí nos dice YouTube. Añadir miniaturas de vídeos en YouTube. Dice, con las miniaturas la audiencia puede hacerse una idea del contenido de tu vídeo. Puedes elegir una de las opciones que genera YouTube automáticamente o, si tu cuenta está verificada, subir tu propia miniatura. Asegúrate de que la miniatura cumpla nuestras normas de la comunidad. Añadir miniaturas automáticas o personalizadas. Esto es un poco los pasos que nos ponen aquí, ¿vale? Y aquí un pequeño vídeo para quien tenga más curiosidad lo puede ver después, ¿vale? Pues básicamente sería esto. Más cosas que tengo que deciros. Pues bien, para finalizar, o sea, creo que esto ya está claro. Deciros que si tenéis dudas a la hora de crear miniaturas, en la pantalla final voy a dejaros este vídeo, ¿vale? Junto a una lista de reproducción que explico pues cómo crear imágenes con inteligencia artificial y demás, ¿vale? Luego también os voy a dejar otra lista de reproducción de mi curso que es gratuito de SEO, ¿vale? De SEO en YouTube, que tiene unos cuantos vídeos y totalmente gratis, ¿vale? Ese curso de SEO. Y son cosas que podéis aplicar desde el minuto 1, ¿vale? Desde que os abrís el canal ya podéis empezar a aprender lo que es pues cómo posicionar un vídeo, qué miniaturas coger, qué etiquetas funcionan mejor que otras. Todo ese tipo de cosas lo vais a ver en este canal, ¿vale? Por lo tanto, dicho esto, voy a dejaros por aquí una pantalla final, ¿vale? Que podéis hacer clic y ver lo que son los diferentes vídeos. Espero que esto os haya resultado interesante. De ser así, pues bueno, darle un like y mandaros un saludo y hasta la próxima.